cierra la tele. Abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL. Mientras el logaritmo posiciona sus engaños pa' marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Buenos días, estamos un día más aquí en la redacción de Pandemia Digital. Último día de la semana, por fin es viernes y bueno, todo apunta a que vamos a sobrevivir a nuestra primera semana. Así que nada, id poniéndoos cómodos que empezamos enseguida. Buenos días Irrai, buenos días Usovich, buenos días Trapo, buenos días Repatris, buenos días a todas. Y nada, lo dicho, por fin es viernes y arranquemos con mucha fuerza y con mucho ánimo. Vamos para allá. Bueno, el último escándalo del que todo el mundo ha estado hablando últimamente es el tema de las comisiones millonarias en los contratos de dos ladrones con el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Supremo de Madrid ya ha admitido a trámite la querella anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Ayer lo tratamos en profundidad en el repaso de la actualidad semanal con Julián, Gema y Yago, pero para los que andéis un poquito despistados os voy a poner, mejor dicho, y os voy a dejar que os lo explique Aimar Bretos, que lo hace estupendamente. Hora 25. Aimar Bretos. Son repugnantes los detalles de la estafa que ha hecho pública hoy la Fiscalía en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía se querella contra dos supuestos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño. Luis Medina es el hijo de... Que me ponga el G6 de Julián, dice Repatris. Está muy bajito, os lo subo. En el momento peor de la pandemia, justo al principio del confinamiento, cuando la gente se estaba muriendo. ¿Se escucha ya mejor así? Los demás estábamos metidos en casa con la mayor de las incertidumbres. Lo tengo puesto ahora mismo al máximo. Estos dos señores, si... según la Fiscalía, se embolsaron más de 5 millones de euros en comisiones, estafando de forma sangrante al ayuntamiento. Y se gastaron ese dinero en coches de lujo, en relojes de lujo, en un yate, en una casa en Pozuelo con 3 plazas de garaje. Mira, nos recuerda a Susovich que hoy hay manifestación a las... Voy a parar un segundo. Nos recuerda a Susovich que hoy hay manifestación a las 8 en el Ministerio de Justicia por el asesinato de José Couso hace 19 años. Así que nada, hoy hablaremos también un poquito de estos temas y os animamos también a los que estéis por Madrid a acercaros. A tope lo tengo, Wololo. A tope lo tengo, no lo puedo subir más, lo siento muchísimo. Iniciaron su relación con el Ayuntamiento de Madrid aprovechando su amistad con un familiar del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. La Fiscalía no concreta en su escrito quién es ese familiar del alcalde, ni qué papel jugó en que estos empresarios hicieran sus suculentos negocios con el Ayuntamiento de Almeida. Si es que jugó algún papel, que eso la Fiscalía no lo concreta. Pero además de por esa amistad de la que sí habla la Fiscalía con un familiar del alcalde, la propia Fiscalía dice que estos dos empresarios tiraron también del hecho de que uno de ellos, el hijo de Natia Abascal, es un personaje conocido en la vida pública. Esa fue, según la Fiscalía, la vía de entrada de estos sujetos, la vía de entrada en el circuito de contratación del Ayuntamiento de Madrid. Y a partir de ahí, dice la Fiscalía, se les facilitó el nombre de la Coordinadora General de Presupuestos del Área de Hacienda de Madrid.
se les facilitó. No aclara a la Fiscalía quién les facilitó a estos dos empresarios el nombre de esa mujer, que sería a partir de ese momento su interlocutora en el ayuntamiento. Lo que pasa a partir de ahí es un relato de pura rapiña. Uno de los dos empresarios, Alberto Luceño, tomó las riendas de todo, se hizo pasar por un supuesto experto en importación de productos chinos y malayos, movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia cuando todo era mentira. Dice la Fiscalía, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación, ni tenía fábricas en China. Ya lo dice aquí Israel, si ya lo dijo Ida, lo más importante es la familia, efectivamente. Ni actuaba movido por ninguna intención altruista. Esto lo dice la Fiscalía, y todo lo que vamos a relatar a partir de aquí también lo dice la Fiscalía por escrito. Estos dos empresarios le vendieron al ayuntamiento 1 millón de mascarillas KN95 por $6.006.000, cuando el precio real era de 2.600.000. Sí, lo comentaba Susovich, dice Susovich que los ha imputado ya el juez, efectivamente. Esta mañana nos hemos despertado con ese titular, con que ya están imputados, y ahora repasaremos también un poquito últimas horas y demás. Así que inflaron artificialmente el precio en $4 millones, un 148% del precio real del producto. Pero es que con los test le metieron al ayuntamiento una comisión del 71%. Y con los guantes, ahí ya no se cortaron, colaron una comisión del 81%. Y para redondear el expolio, el producto que trajeron era una birria. De los 250.000 test que le entregaron al ayuntamiento, dice la Fiscalía que solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable, o sea, es que ni un tercio servía. Y los guantes lo mismo. Cobraron por unos guantes de gran calidad y que tenían que cubrir la mayor parte del brazo, y entregaron unos guantes que llegaban solo hasta la muñeca y que eran de calidad ínfima, según la Fiscalía. De hecho, el ayuntamiento llegó a pagar $2 por par de guantes, cuando ese mismo día, en un supermercado de Madrid, se podían comprar esos mismos guantes por 8 céntimos. Era semejantemente obsceno el atraco que el ayuntamiento les dijo, oiga, les mandó una foto diciendo estos guantes están en el supermercado por 8 céntimos. Y ellos terminaron renunciando a su comisión por los guantes, porque ya se la iban a meter al ayuntamiento por otro lado, con los otros productos. Pero es que incluso después de que renunciaran a esa comisión de los guantes, sin la comisión que se habían adjudicado por los guantes, el ayuntamiento terminó pagando por esos guantes 4 veces el dinero que esos mismos guantes costaban a los ciudadanos en las tiendas de la calle en esos días. Y cuando uno creía que ya el relato del desfalco no podía alcanzar cotas más impúdicas, la Fiscalía hace un relato pormenorizado de lo que esta gente compró con el dinero de esas comisiones. El hijo del duque de Feria, Ignacio Abascal, se compró un yate, registró en Gibraltar y lo llamó Feria, como el ducado de su padre. Se compró un yate, lo registra en Gibraltar y lo llama Feria, como el ducado de su padre. Y el empresario del otro, que se ve que era más de propiedades en tierra firme, se compra una casa con 3 plazas de garaje en Pozuelo por 1.100.000 €. Se fue una semana a un hotel de lujo de Marbella a 6.000 € la noche. Se compró 3 relojes de lujo. Un Rolex Caballero Acero, 6.500 €. Un Rolex Cadete Acero Oro, 9.900 €. Y un Rolex Caballero Oro Rojo, 26.000 €. Os recuerdo que todo esto lo hemos pagado nosotros. 42.000 € en relojes. Y luego están los coches, bien de coches además. Un Porsche Panamera, 153.000 €. Un Aston Martin, dice Wololo que con ese apellido no podía salir nada bueno. 293.000 €. Un McLaren 720S, 250.000 €. Un Lamborghini Huracán. Buenos días a ti también, Canario, que a ti te he saltado, si tienes toda la razón. Evo Spider, 299.000 €. Un Ferrari 812 Superfast, 355.000 €. Y hay más coches. El tiempo de este programa es finito. Bueno, todo es todo cobrado, con el dinero cobrado, digamos, de las arcas públicas. Pagaron todo esto con el dinero cobrado de las arcas públicas. Y cuando la gente se estaba muriendo en la pandemia. Es el más indecente de los posibles saqueos. Y lo relata la Fiscalía punto por punto, además trufado de otros detalles. Por ejemplo, cuando fueron, el banco les vino y les dijo, ¿de dónde están sacando este dinero? ¿Cuál es la procedencia de este dinero? Y ellos entregan unos papeles, unos documentos que eran falsos. Los había elaborado uno de ellos. Y a raíz de todos estos hechos, la Fiscalía les atribuye delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. A partir de aquí solo queda esperar que el proceso judicial avance todo lo que tenga que avanzar, que esta gente pague lo que tenga que pagar, si es que tiene que pagar, lo que determine la justicia, pero hay algunas preguntas que son llamativas, a uno le surgen al leer el escrito de la Fiscalía. Una, ¿es habitual que comisionistas contacten con el ayuntamiento
aprovechando su condición de personajes conocidos de la vida pública, como dice la Fiscalía. 2, es habitual que empresarios contacten con el ayuntamiento a través de un familiar del alcalde de Madrid o aprovechándose de su amistad con un familiar del alcalde de Madrid. 3, ¿quién es ese familiar del alcalde de Madrid? Bueno, hoy el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que frente a lo que sostiene la Fiscalía, su familiar no conocía al empresario. A día de hoy ya sabemos, confirmado por el propio Almeida, que ese familiar que cuando hizo este relato Aimar pues no sabía, es el primo hermano de Martínez Almeida, del alcalde. El familiar mío no conocía a Luis Medina. Le contacta una conocida común donde le indica que Luis Medina tiene interés en hacer llegar al ayuntamiento que tenía la capacidad de poder suministrar material. Estamos dejando que Aimar nos haga un resumen de lo que sabemos sobre las comisiones. Sanitario. El familiar mío se limita a darle un Dice Fullman que es que en este país no se puede emprender tranquilamente. correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid y a indicarle que ese es el cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos que aquellos días estábamos recibiendo en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero qué hace un familiar del alcalde sin ninguna relación con el ayuntamiento, dándole una dirección de mail del ayuntamiento a un empresario que quería hacer negocios con el ayuntamiento y al que, según el alcalde, su familiar no conocía? O sea, hay muchísimas preguntas sobre este caso que tienen que ser contestadas. Hemos invitado esta noche al alcalde Martínez Almeida a que venga a Hora 25 a que dé sus explicaciones, su versión del... Pues, Cleo, te cuento. Esto es un programa nuevo, hemos estrenado el martes pasado. Llevamos ya, pues, desde el martes haciéndolo y vamos aquí a analizar y a ver un poquito la actualidad, las últimas horas de las noticias, pero siempre dándole un contexto de qué es lo que viene tanto por detrás como por delante de estas noticias que pues, van saliendo, porque muchas veces pues la actualidad entierra lo que ha ido pasando y nos olvidamos de todas las cosas relativas o relacionadas que hay con estos casos. El asunto ha declinado esa oferta. Hay una pregunta más. ¿Cómo el Ayuntamiento de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid le pudieron saquear de esta manera sin que saltaran los mecanismos que tuvieran que saltar para evitarlo preventivamente? Y este es el resumen que nos hacía Aimar de lo que se sabía hace 2 días de esto, pero que digamos que para hacernos una idea de los que no sepáis de qué ha ido el tema, pues como introducción, y ahora vamos a ir viendo algunas de las cosas. Como comentaba, ayer ya lo vimos con Julián, Gemma y Yago en el repaso semanal, pero ayer pues justo fue la rueda de prensa del alcalde Martínez Almeida dando explicaciones y pues digamos que cayó en algunas contradicciones con respecto a lo que se sabía. En primer lugar, el ayuntamiento dijo que habían sido ellos quienes habían levantado la voz de alarma en este escándalo a la Fiscalía. Sin embargo, ahora ya sabemos que esto tampoco era cierto. Sabemos que fue precisamente los bancos, siguiendo los protocolos antiblanqueo, que cuando empezaron a haber actividad sospechosa en las cuentas de estos dos, pues decidieron dar la voz de alarma a la Fiscalía. El ayuntamiento, a sabiendas de que aquí había cosas muy turbias, se cayó. Dice Lutbel, seremos fascistas pero sabemos gobernar. Bueno, ahora se nos ha quedado en seremos fascistas y punto. Lo siguiente, que también cayó en contradicciones ya ayer el alcalde en su rueda de prensa, es que aseguró que remitió 2 correos a Medina. Hasta entonces solamente había reconocido la existencia de un correo electrónico a la dirección que le da la coordinadora de la alcaldía. A su vez, esto supone otra contradicción, pues esto que dice Almeida entra en contradicción con la afirmación de la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, que el otro día negaba cualquier contacto con los comisionistas. El ayuntamiento ha sostenido hasta ahora que solo ha mantenido contacto con la empresa.
Hay otro dato contradictorio más. Almeida reconoció ayer que llamó a Medina, al comisionista, para agradecerle la donación de unas 183.000 mascarillas. Estas mascarillas venían en el total del envío de la compra fraudulenta. Es decir, el contacto, otra vez, era Medina y no la empresa, lo cual se contradice con lo que ya había dicho previamente, pero también con lo que dijo durante la propia rueda de prensa. Fuentes municipales confirmaron a la cadena SER, que es quien publica este artículo, que las mascarillas de la marca Claus llegaron en el envío que el ayuntamiento contrató con estos mismos empresarios. Es decir, se contrataron 1 millón de mascarillas y se entregaron 1.183.000 mascarillas. Así fue la donación y, según dicen esas mismas fuentes, es la forma habitual a través de la cual las empresas hacían contribuciones solidarias al ayuntamiento durante la pandemia. Pero entonces, ¿por qué llama Almeida a Luis Medina y no a la empresa para agradecerle este servicio? Porque no llama a la empresa, llama a Luis Medina para agradecerle esto. También durante la rueda de... A ver, que os lo bajo un poquito. Ahí. Durante la rueda de prensa, Almeida reconoció que el coordinador general del ayuntamiento, Matilde García Duarte, había contactado con el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida, para facilitar las direcciones en las cuales los comisionistas debían ponerse en contacto para poder llevar a cabo su estafa. ¿Y en quién ha recaído esta investigación, esta imputación? Pues vamos a ver a quién le ha caído la causa. La causa le ha caído a Adolfo Carretero. Adolfo Carretero fue aquel que mantuvo imputada a una periodista de la cadena SER, a Pilar Velasco, por no revelar sus fuentes cuando desveló el vídeo de las bolsas en Colombia del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que dio origen al caso Lezo. Adolfo Carretero tiene además lazos significativos con el Partido Popular. Su hermano Agustín Carretero ha sido director general de Política Interior, gerente de la Academia de la Policía de la Comunidad de Madrid y director general de Relaciones con la Administración de Justicia, tanto en los gobiernos de Esperanza Aguirre como en los de Ignacio González. Veremos si las responsabilidades de esto van más allá de Luis Medina y de Alberto Luceño, pero todo apunta a que no conoceremos las implicaciones reales del ayuntamiento en esta estafa a las arcas públicas. Os leo un poquito. Dice Tagraf que al final vamos a tener que hacerle la ola a Pablo Casado, que vaya tela. Si es que están haciendo bueno a Pablo Casado. Es que al final lo peor de esto es que están haciendo bueno a Pablo Casado. Y dice por aquí también Enjoy que luego los comunistas son los ladrones. Dice Cleo que necesitamos preguntas y respuestas para poder debatir en las redes, pero esto es muy importante, no tenemos otro sitio donde informarnos. Bueno, pues aquí hacemos lo que podemos desde la parte que nos toca y desde la parte que podemos hacer con el poco presupuesto que tenemos para ello. Bien, y continuemos un poquito porque el contrato del hermano de Ayuso nos sigue regalando titulares. Y es que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha tenido que ir a declarar por la adjudicación de Private Sportive. Y además, sin salir de la Comunidad de Madrid, siguen saliendo más trapos sucios a la gestión del Partido Popular. Ayer, creo que a mediodía más o menos, conocíamos esta... A ver, un segundito. ¿Puedes comentar lo de la imputación de los cargos del gobierno por la misma razón? Please, es que me acabo de enterar y no sé cómo está esto. ¿Qué imputación, Alien Rum Rum? No sé a qué te refieres. Si me lo puedes aclarar, igual podemos comentar algo. Sí, mamen, también fue el juez que imputó a Dani Mateo por lo de la bandera, efectivamente. Sí, o sea, alguien completamente neutral. Muchísimas gracias, Lufbel, por esa suscripción. Os recordamos que por aquí... Espérate, que tengo que... A ver, el efecto espejo. Por aquí abajo, ¿vale? Tenéis la barrita. Como es una suscripción por segundo mes, no sube, pero yo la subo ahora mismo. Vamos a ver, la tengo que editar esta a mano porque cuando os habéis suscrito ya previamente no lo hace solo. Es un coñazo, pero es así. Entonces tenemos que meter 720, ¿no? Cantidad objetivo 20, cantidad inicial 7, iniciar objetivo. A ver.
Que lo tengo al revés. Vale, actualizado. Bien, como os comentaba, sin salir de la Comunidad de Madrid, nos siguen regalando titulares de su magnífica gestión. Porque serán fascistas, pero por lo visto saben gobernar, ¿no? Nos encontramos que la empresa de vinos que contrató el Partido Popular para quitar la nieve de Filomena... A ver, un segundo que sale... Sí, sale bien, perdón. Utilizó o cobró por quitar la nieve con un vehículo que había sido desguazado en 1992. Resulta que, según desvela El Plural, esta empresa de vinos utilizó un vehículo que había sido desguazado en 1992 para retirar la nieve, tal y como consta en los albaranes aportados por el propio Ayuntamiento de Majadahonda y en los datos de la Dirección General de Tráfico. Pero no lo perdáis, que todavía hay más con este tema. Esta misma empresa tiene el don de la ubicuidad. Pues... según estos mismos albaranes que ha estado investigando el diario El Plural, ha descubierto que al menos 4 tractores fueron capaces de quitar nieve durante más de 24 horas cada uno en 2 ciudades al mismo tiempo. Según consta de los albaranes que presentó Vindoré a los gobiernos locales del Partido Popular en Majadahonda y Las Rozas, el mismo vehículo tenía el don de la ubicuidad. A la par que quitaba nieve en un sitio, limpiaba las aceras y la ciudad en otra. Y por si esto fuera poco, muchos de ellos se retransformaban. La minicargadora Fiat Kobelco era capaz de reconvertirse manteniendo la matrícula, pero transformándose en un tractor New Holland. Por ejemplo, esta con matrícula MU 46059VE estuvo quitando nieve del 15 al 21 de enero de 2021 durante más de 24 horas al día. Este milagro también se produjo con el vehículo E9208BDK, los días 13, 14, 15, 16, 17 y 19 de enero de 2021, el tractor mixta JCB trabajó un total de 36 horas en un solo día, limpiaba Majadahonda y Las Rozas al mismo tiempo, y facturaba, por supuesto, a los 2 municipios. Lo mismo le ocurrió con la mixta E7784BBG, un tractor limpiando en ambos feudos del Partido Popular al mismo tiempo. En los albaranes, el vehículo a veces era una mixta New Holland, en otras ocasiones una mixta JBC, aunque realmente, según consta en tráfico, se trataba de una Fiat Hitachi. A ver, que me has comentado ya, Alien Run Run, esto. Los tractores mágicos, completamente mágicos. A ver, esto la verdad que no lo tenía yo localizado, voy a mirar a ver. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. El gobierno de Pedro Sánchez... Más tarde. El gobierno de Pedro Sánchez está siendo investigado por un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas realizada en los primeros meses de pandemia. Este jueves, 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad y Hacienda han acudido a declarar al juzgado 26 de Madrid como imputados por un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraudes. Según informan varios medios, las diligencias por este caso se abrieron hace un año tras una querella presentada por Vox en 2020. Los más de 50 licitaciones investigadas se produjeron en el primer estallido del estado de alarma y fueron adjudicadas por un valor de 310 millones de euros. La querella investigada por la jueza Concepción Jerez García afirma que los contratos de emergencia marcados en el Real Decreto posibilitaron que no se justificaran debidamente las compras de material sanitario. Los elevados sobrecostes y las adjudicaciones a empresas sin experiencia en el sector deben ser objeto de investigación, según recoge el escrito presentado por el partido de Abascal. Los 3 imputados son Alfonso tal, directora de tal... los 3 con el cumplimiento del protocolo, añadieron que las circunstancias especiales de aquellos meses... Las compras investigadas no se reducen a la compra de mascarillas, sino que otro material sanitario está siendo objeto de pesquisas. De los 56 contratos que están siendo escudriñados, la querella afirma que al menos 12 se concedieron a empresas dudosas. En total, la investigación se centra en la compra de... ¿Qué ha pasado? Ahí va, ¿quién ha regalado algo? Vamos a ver. Perdón. Trapo 10, muchísimas gracias por esa suscripción de regalo que le ha tocado a Neza.
Lo ponéis difícil, ¿eh? Se quejaba Julián y yo estoy empezando a entenderlo también. Asimismo, la querella también de incumplimiento de contrato, como el caso de la compra de los 2,7 millones de la empresa Imperin Empresarial por 144 respiradores. En este caso, la empresa cuya función hasta ese momento se centraba en la fabricación de elementos de yes, no suministrado, Sí, a ver, parece que tiene... Realmente no es lo mismo, realmente aquí estamos hablando de casos como lo que ha pasado con Vintoret. Vintoret, esta empresa de vinos, pues se dedicó a vender también mascarillas, en este caso a la Comunidad de Madrid. Y en ese momento pues los contratos de emergencia lo permitían porque había un completo desabastecimiento y en muchos casos pues hubo sobrecostes. Pero yo creo que no es comparable ni con lo que ha pasado con el contrato a dedo de Ayuso con la empresa en la que trabaja su hermano, porque precisamente aquí no hay relación de ningún tipo entre esas empresas y las personas que lo han adjudicado. Y tampoco es comparable con lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, porque sí, son casos más... está más caro que tal, pero es consecuencia un poquito también de lo que estábamos viendo, y no son comisiones que representan el 60 y el 70% del precio total. Es decir, no estamos hablando de que más de la mitad del precio se lo lleva la comisión. Estamos hablando de que sí, está un poco más caro, está abultada la factura, y que se hizo en un contexto de digamos, emergencia. Es lo que le pasó un poquito a Vintoret, ignorando esto que estamos viendo ahora mismo de cosas que ya empiezan a oler un poquito feo, que es que el mismo coche que factura en 2 sitios está quitando nieve en 2 sitios a la vez, que uno de ellos encima figura en tráfico como que está desguazado desde el año 92, quitando esta parte, es decir, quedándonos solamente con la parte de las mascarillas, que ahí parece que no hay ninguna irregularidad. Se parece más a, digamos, esa parte. Lo que pasa es que esta empresa, vamos a ver que tiene también más cositas oscuras. No obstante, tendría que mirarme un poquito más en detalle. Dicen Joy que la jueza tiene también un largo historial con Aguirre. Vamos a ver. El cuñado de Aguirre pide apartar a la jueza del Goya y la denuncia ante el Poder Judicial. Pues mira, la que estaba investigando a el gobierno por petición de Vox, también se pidió que se le apartara del caso del Goya de Esperanza Aguirre, porque tenían relaciones muy cercanas, y de hecho ya tuvo... recuerdo que esta jueza ya tuvo también que apartarse en el caso de Cristina Cifuentes por un motivo muy similar, porque es por sus relaciones con el Partido Popular, y en este caso por el sector aguirrista, contrario y enemigo declarado de Cristina Cifuentes. Entonces, de esto que os traía, que también es una exclusiva que ha traído El Plural en la tarde de ayer, nos cuenta eso, que el mismo tractor estaba operando en 2 ciudades al mismo tiempo, estaba facturando en 2 lugares al mismo tiempo, y que en unos albaranes figura como con un modelo de vehículo, en otros albaranes con otro modelo de vehículo, pero todos con la misma matrícula. Es decir, están haciendo también, en este caso, fraude documental, por lo que parece. A ver qué comentabais por aquí. Como se suele decir aquí, en todos lados cuecen habas. Sí, en todos lados cuecen habas, y hay cosas que se hicieron mal por Jep, si le puedes pasar a algún moderador el enlace, porque a vosotros nos deja meter los enlaces, le echamos un ojo también. Digamos que hay cosas que se hicieron mal por las propias circunstancias, hay cosas que se hicieron mal porque se hicieron mal sin ningún tipo de nada. O sea, se hicieron mal desde un primer momento, como es este caso, que son irregularidades, como es el caso también del hermano de Ayuso, que también son irregularidades, como es el caso de lo del Ayuntamiento de Madrid, que también son irregularidades. Y poco tiene que ver con que en algún momento determinado se pagara más o se pagara menos por un determinado contrato, porque es que
era el momento de lo que era la jungla, pero esto no es justificable con lo de la jungla, lo de los 6 millones de comisiones no es justificable con lo de la jungla, y lo del dedazo al hermano de Ayuso tampoco es justificable con lo de la jungla. Entonces yo creo que sí que hay diferencias notables en uno y otro caso, aunque como bien apunta Tagf, hay... en todos lados cuecen habas, ¿vale? Y además, en este caso, que es el de Vintoret, no está de más recordar que esta es la empresa que, desde las redes sociales de la propia empresa, se dedicaba a insultar al gobierno, que además esta empresa era la que se hacía fotos con Santiago Abascal y publicaba las fotos en la cuenta de la empresa, no en la cuenta del dueño de la empresa, no. El dueño de la empresa publicaba fotos suyos en la cuenta de la empresa con Abascal y hacía pues alabanzas al partido ultraderechista. Y además, gracias a esta cercanía con la ultraderecha y con el Partido Popular, porque también he leído por ahí que tienen relaciones de amistad con varios miembros del Partido Popular, entre ellos Ayuso, Casado y Almeida, y Teodoro García Egea, se ha llevado 16 millones de euros en distintos contratos con distintas administraciones del Partido Popular. Ojo, cuidado que esto tampoco es baladí, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver aquí, y es que utilizó o justificó para las labores un vehículo desguazado en el año 1992 y que al menos 4 tractores estaban al mismo tiempo facturándose y quitando la nieve en 2 municipios a la vez, haciendo más de 36 horas diarias cada uno de ellos. Y todo esto se está sabiendo en el mismo plazo de 2 semanas, de semana y media, 2 semanas. O sea, que la cosa pinta muy fea y pinta que van a seguir saliendo mierda. Y de hecho ya comentaba ayer Cristóbal en su programa que esto no es más que la punta del iceberg. Es decir, estos casos son, en este caso concreto de lo de Filomena, es del año 2021, de hace un año y un par de meses, y lo de las mascarillas y demás, el dedazo de Ayuso y lo de la estafa y tal y cual, es también de principios de pandemia, es decir, de hace casi 2 años. Pero esto va para largo porque se hicieron muchos contratos, la gente es muy pispa y probablemente no vaya a ser el único caso de este tipo que vayamos a ver, ni tampoco va a ser el único partido al que afecten este tipo de casos. Dice Marian que si Almeida no dimita, moción de censura ya, pero es que tampoco sirve, Marian, una moción de censura, no sirve porque no dan los números, no da tampoco la gobernabilidad, porque además ya se ha pronunciado Ciudadanos al respecto diciendo que no van a apoyar una moción de censura. Entonces, y a ellos no les interesa tampoco, porque al final es la puntilla que les faltaría nada más. Sí, mamen, a ver, en esa época hubo empresas que ofrecieron material mejor como dices y más barato y no se le hicieron ni caso. Era muy complicado, y es complicado gestionar eso en aquellos momentos. Es muy fácil desde casa decir, oye, es que había tal, pero el volumen, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad y el nivel de urgencia que tenían las cosas, hay que entender también esto. Lo que no podemos entender es este caso de aquí, lo que no podemos entender son los 6 millones de comisión, y lo que no podemos entender tampoco es el dedazo a la empresa del hermano de Ayuso. Tampoco podemos entender el mismo dedazo a la empresa de la que es directora la mujer de Feijóo. Esos son los casos que no podemos entender, donde hay una clara relación entre el adjudicador y el adjudicatario, y en las cuales hay obviamente una estafa manifiesta y es delictiva. Hay que también, yo creo, que diferenciar entre una negligencia fruto del tiempo y del momento y lo que es algo premeditado, ¿vale? Entonces nada, vamos a seguir avanzando un poquito porque si no hoy la verdad que no acabamos, porque hoy también hemos venido cargaditos. Y venimos cargaditos también con el Partido Popular porque no gana para sustos en las últimas 24 horas. Porque el Partido Popular sigue para bingo. Ya es la tercera condena que tienen
a título lucrativo por la trama Gürtel. Y es que la Audiencia Nacional les ha vuelto a condenar, en esta ocasión ya es la tercera vez que lo hacen, por beneficiarse del dinero de la corrupción de la trama Gürtel. Y de la trama Gürtel no han salido ni la mitad de las sentencias que tienen que salir todavía, con lo cual les quedan todavía más sorpresas. No sé si os acordáis que hace unos años dijo Casado que se iban a mudar de sede porque estaba manchada por la Gürtel, porque se había financiado con la caja B, porque se había pagado en B, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí siguen todavía, en la sede de los discos duros. Y nada, tampoco mucho más que comentar sobre esto, porque también se avecinan tiempos de riqueza para la corrupción del Partido Popular. Aquí les tenemos presumiendo de que ya están planeando un nuevo relaxing café con leche en Plaza Mayor, ya que Almeida parece haber recuperado esta obsesión que tuvo en su momento Esperanza Aguirre con celebrar unos Juegos Olímpicos en la ciudad de Madrid, aunque el Comité Olímpico Español ya ha dicho que no es ni de lejos el momento, y en otras declaraciones, poquito antes de hecho de la rueda de prensa de ayer, anunciaba Almeida que las cuentas están francamente mal en el Ayuntamiento de Madrid. Él no lo comenta, pero probablemente tenga mucho que ver con las bajadas de impuestos que han estado haciendo tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, y que precisamente a quien beneficia es a quien más impuestos paga. ¿Fue Botella? Pregunta ex-Mint si fue Aguirre o Botella la de los Juegos Olímpicos. Fue Botella la que hizo aquel famoso relaxing café con leche en Plaza Mayor, pero el proyecto es heredado de la época de Esperanza Aguirre. De hecho, era un proyecto que llevaba Gallardón y Esperanza Aguirre como su máximo estandarte. Lo que pasa es que luego, cuando Gallardón se fue al Ministerio de Justicia, lo heredó Ana Botella, pero al final era un proyecto que nacía tanto de Gallardón como de Esperanza Aguirre. Nacía de esas dos partes, aunque lo más recordado sea las intervenciones de Ana Botella, que fue a la que le tocó lidiar con esto, y ella pues muy contenta de hacerlo. Dice Exmin que hacía que era la Botella la que se había obsesionado. No, realmente, o sea, ella continuó con esa obsesión, pero la obsesión no parte tampoco de ella. Recuerda Enjoy aquí que lo intentaron para 2021, 2016 y 2020. Yo no recuerdo exactamente los años, pero sí recuerdo aquello porque fue de traca. 2012, perdón, corrige Enjoy. 2012, 2016 y 2020. Yo no recuerdo exactamente los años, pero sí que yo creo que sí que fue. Recuerdo que 2020 era una de ellas, que 2020 era de hecho la del relaxing café con leche en Plaza Mayor, que fue la de Ana Botella. Bien, pues de los Juegos Olímpicos pasamos también a más movidas judiciales del Partido Popular. En este caso, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no va a acudir a la citación judicial que tiene por acusar a los sanitarios de boicotear a la sanidad pública madrileña, y que se reafirma en sus acusaciones de que los sanitarios boicoteaban los centros de salud cuando estábamos bien jodidos durante la sexta ola. Los centros de salud estaban colapsadísimos, y pues aquí Lady Madrid, como la llama Fanjul, dijo que no entendía que de repente como que no había médicos, que no les daba la gana coger el teléfono, cuando la realidad era que estaban completamente saturados. Así que esta es la realidad judicial del Partido Popular. Pero es que esto también lo hacen porque saben que no va a tener consecuencias electorales de ningún tipo para ellos. Ayer estaba aquí con nosotros Yago, aquí en la redacción no, estuvo en el repaso semanal que hace Julián y lo hizo ayer con Yago y con Gema, y vino a contarnos esta investigación que hicieron él y Ter sobre los contratos de publicidad de la Comunidad de Madrid. Os voy a pasar por aquí por el chat, por si no lo visteis ayer, el programa
completo del repaso a la actualidad semanal de ayer, para que lo podáis ver. A los que nos veis en YouTube, os lo dejo luego al final del vídeo en los recomendados, ¿vale? Y es que durante años y años y años han estado comprándose medios con los que difundir noticias falsas, crear polémicas inventadas, vender sus argumentarios y tapar sus vergüenzas. Ayer, como comentaba, estuvo Yago aquí haciendo un poquito de análisis pormenorizado de los 6,7 millones de euros destinados por el Ayuntamiento de Madrid a publicidad institucional y los medios a los que le tocaron. Entonces yo no voy a entrar tampoco muy en profundidad en este tema, porque lo tenéis en lo que os acabo de pasar y en lo que a los de YouTube os voy a dejar al final del vídeo en los recomendados. Y voy a mencionar solamente algunos casos. El diario de fake news Libertad Digital se llevó el año pasado 126.000 euros en publicidad. El canal de YouTube de Negre, Estado de Alarma, se llevó 8.600 euros. El recientemente creado El Debate, que saltó a las palestras hace poco más de una semana por su noticia del concurso público de la cafetería del Ministerio de Trabajo, que se llevó en su primer trimestre de vida 16.400 euros en publicidad institucional. Los dos medios de Constantino Mediavilla, Diario Crítico y Madrid Diario, se llevaron 19.952 euros y 50.711 euros respectivamente cada uno de ellos. Otro de los medios es Diario Lupa, que con 16 seguidores en Twitter y un número de visitas desconocido se llevó 12 contratos de publicidad del Ayuntamiento de Madrid por valor de 10.717 euros. Y podríamos seguir y nos tiraríamos aquí media mañana, pero como decía, ya nos lo detalló ayer Yago. Os ha dejado ahora mismo ahí en el chat, Irene, el enlace a este reportaje que hicieron Yago y Ter, y a los de YouTube os lo dejo al final en vídeos recomendados. Y al final estos medios sirven para también las cortinas de humo. Y esto les funciona porque son maestros precisamente en cortinas de humo. Ayer en su rueda de prensa Almeida citaba los casos de Mónica Oltra y Ada Colau para con un y tú más justificar la ausencia de responsabilidades políticas de ningún miembro del ayuntamiento en el asunto de las comisiones millonarias. Vamos a ver un poquito más de cerca cada uno de estos dos casos. La investigación contra Mónica Oltra se basa en la denuncia de la cofundadora de Vox y ex del partido de Mario Conde, Cristina Seguí. Cristina Seguí ofreció a la menor que sufrió los abusos un puesto de trabajo en un hospital del grupo Rivera Salud en Madrid. ¿Por qué es importante el hecho de que sea del grupo Rivera Salud? Bueno, pues una de las banderas que ha estado llevando Mónica Oltra desde que estaba en la oposición era precisamente la remunicipalización de un hospital público que se había privatizado su gestión al grupo Rivera Salud. Cuando se remunicipalizó, se revertió esta privatización, pues obviamente Rivera Salud perdió mucho dinero. Dice aquí Pitufo Loquito que España, país reconocido por sus buenos chorizos, efectivamente. Desgraciadamente. Leía un tuit el otro día que además que decía que si España se librara de todas estas cosas, tendríamos dinero para enterrar a media Europa, porque la mayoría del dinero público se está yendo en este tipo de corrupciones. Sin embargo, pues luego te vienen con el discurso de los chiringuitos y demás, y con esto pues tratan de distraer la atención de lo que es un problema de gestión pública de corrupción. No es de a dónde destinamos o en dónde centramos el dinero, sino de quién se lo lleva muerto a su casa. Dice aquí Ino de Geek que esto viene desde la Restauración. Precisamente Joaquín Bosch publicaba un libro recientemente, no recuerdo ahora mismo el título, creo que era La patria en la cartera o algo similar. Le estuvimos entrevistando también aquí en Pandemia Digital, donde comentaba y hacía un análisis precisamente esto, de cómo esta situación de corrupción y de desfalco viene de muy lejos y viene muy instaurado en la clase política y monárquica de este país.
Bueno, seguimos con el caso de Mónica Oltra, ¿vale? Cristina Seguí también organizó un acto con la presencia de la Manora Abusada y de Javier Negre y del inventor de bulos conocido como Alvise en el Ateneo Mercantil de Valencia. Este Ateneo lo preside Carmen Rosa, que es hermana de un directivo de Rivera Salud, Alberto de la Rosa, y del exconseller de Justicia de Camps, Fernando de la Rosa. Curiosas sagas familiares que hay y que tenemos por allí. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay fotografías que vinculan a Alberto de Rosa, Francisco Camps y Cristina Seguí, y Oltra denuncia que todas las acusaciones contra ella están impulsadas por un contubernio que tantos intereses económicos y políticos tienen para hacer caer este gobierno de la Generalitat Valenciana al precio que sea. Si esto no os convence con respecto a la cortina de humo que lanzó ayer el alcalde Martínez Almeida, os traigo también este otro reportaje que sacamos, de hecho, desde Pandemia Digital en el diario Público, y explicábamos aquí un poquito qué hay detrás del caso de Ada Colau. Y es que la Asociación Fantasma para la Transparencia y la Democracia presentó una denuncia contra ella por un presunto delito que ya había sido archivado menos de un año antes por los mismos hechos. ¿Y cuál es este supuesto delito? Pues la concesión de ayudas públicas a asociaciones afines a la PA, asociaciones afines a Ada Colau, como es la PA o el Observatory Desk. Sin embargo, lo único que hizo Colau fue renovar una subvención que otorgó un gobierno anterior, el del convergente Xavier Trias en el año 2014. No parece que hubiera aquí mucho favoritismo, lo único que ha hecho ha sido, pues eso, renovar un convenio que ya existía desde hacía pues bastantes años. Y tal y como reveló la investigación de Julián, hay además sospechas de que detrás de esta asociación, que en el momento de aquella querella llevaba 3 años sin actualizar su web y sus cuentas en redes sociales llevaban paralizadas durante 2 años, estaría detrás la empresa Akbar, perjudicada en la remunicipalización del servicio de aguas, porque era quien tenía la concesión de la privatización de la gestión del servicio de aguas. Tampoco olvidemos que hicieron exactamente lo mismo contra el gobierno municipal de Valladolid, por el mismo motivo, por remunicipalizar el servicio de aguas que también estaba concedido a esta empresa, Akbar. Son al final causas que ellos mismos crean para poder decir y tú más o y tú también. Pero al final vemos que esta concreta contra Ada Colau ya ha sido archivada varias veces y aún así se sigue admitiendo a trámite el mismo hecho una y otra vez a través de pues fundaciones y cosas como las que ya hemos visto, por ejemplo, con el sindicato Manos Limpias. Y cuando cae uno, abren otro. Y cuando cae la reputación de uno, abren otro. Porque les funciona, porque sirve y porque los pagan no de su bolsillo, sino con el dinero de todos. Pero tenemos que seguir con el Partido Popular, que parece que hoy le hayamos cogido manía, pero es que la actualidad informativa es la que marca las escaletas de este programa. Porque Feijóo se ha estrenado, tuvo ayer reunión con Pedro Sánchez y se ha estrenado como no podía ser de otra manera en el Partido Popular, y es con impuestos. En su comparecencia después de la reunión con Pedro Sánchez propone medidas que ni él mismo ha aplicado en Galicia, otras que son inviables como la rebaja retroactiva del IRPF en un momento de incremento del gasto público para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, mientras aún tenemos que pagar los gastos de la pandemia, medidas contrarias a la progresividad fiscal como es blindar la presión fiscal a las rentas altas o a quienes más han ganado con la crisis, y otras directamente que son inviables porque dependen de Bruselas. Al fin y al cabo, populismo fiscal que ya nos tienen acostumbrados tanto en el Partido Popular como en Vox. Dice aquí Tag que Feijóo huele muy mal. Efectivamente huele muy mal porque tiene ya... se le crea...
montan un circo y le crecen los enanos, la verdad, a Feijóo, porque es una tras otra, y no es cosas heredadas. Él lleva aquí en el Partido Popular, pues yo ni sé, yo probablemente a lo mejor hasta ni hubiera nacido cuando él ya estaba dentro del Partido Popular, para que os hagáis la idea. Viendo un poquito estos, ¿no?, que comentábamos de los que más están ganando con la crisis, traigo estas declaraciones de Rivera, en la que acusa a las eléctricas de intentar hacer descarrilar la propuesta ibérica para bajar el precio de la luz. Dice que cuanto más margen de beneficio obtienen a los precios actuales, más protestan. Y es que, según cifras de los expertos consultados por El Confidencial, a pesar del tope del gas del gobierno, las eléctricas seguirían obteniendo un beneficio potencial de más de 4.000 millones de euros. Es decir, si toparan el gas y finalmente esto entra en vigor, van a seguir ganando más de 4.800 millones de euros. Estamos hablando de beneficios, no de ingresos, de beneficios. Esto es salvajísimo. Y más aún teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Pero también el tema de la gasolina. Recientemente el gobierno tomó la medida de darle una subvención a la gasolina, de las cuales 15 céntimos las iban a pagar el gobierno y 5 céntimos la iban a pagar las empresas distribuidoras de gasolina. Y Facua ha denunciado ya a más de 200 gasolineras por subir los precios el día de la entrada en vigor del descuento del gobierno. Es decir, han dicho, vamos a ver, va a bajar el precio porque el gobierno va a subvencionar 15 céntimos del precio de la gasolina y yo voy a tener que subvencionar 5. Vale, pues ¿qué es lo que hago? Subo el precio y de ese precio no lo van a pagar los consumidores directamente, sino que 15 céntimos me lo va a pagar el gobierno, yo aumento mi margen de beneficios y los ciudadanos lo pagan a través de sus impuestos para que las gasolineras se lo lleven muerto. Porque sí, estamos viendo como las grandes empresas y las que están saliendo más beneficiadas no solamente no quieren que se les acabe el chiringuito, sino que encima incumplen la ley o presionan por todas las vías posibles para seguir forrándose a costa de la miseria de los demás. Dice aquí Yogurtu que si el secretario general de Podemos tuviera un pasado veraneando con un narcotraficante le pedirían la prisión permanente revisable. Pues visto lo visto que se ha pedido para miembros de Podemos, no lo descartaría yo tampoco. Continuamos con más Partido Popular. Porque, como decía, a Feijóo le están creciendo los enanos y ya se le está empezando a revelar una parte del poder político dentro del Partido Popular. Y es que la mitad del poder político gallego se revela ante la posibilidad de que Feijóo realice su sucesión por método del dedazo. No parece que la transición de Feijóo vaya a ser pacífica, pues los dirigentes gallegos están exigiendo que se haga un congreso extraordinario para nombrar un sucesor que lidere y pilote el cambio en las directivas y en el gobierno de Núñez Feijóo, tras su recientemente escogida presidencia del partido ante las incompatibilidades que esto supone dentro de los órganos regionales del Partido Popular, pero no parece que se lo quiera conceder. Él alude a otros modelos para elegir un sucesor que se basan básicamente en... Dice Ilkanjarubens que el titular es falso, que se rebelen, ya que aquí en Galicia es muy habitual lo del dedazo. Ya, pero es que ellos lo que están pidiendo es que no se haga el dedazo, por muy habitual que esté siendo en Galicia. Siempre ha sido habitual en Galicia el dedazo y en el Partido Popular en general.
Pero es que los dirigentes, aquí tenemos algunos ejemplos en el subtitular, que son los dirigentes provinciales del PP en A Coruña y en Ourense, están pidiendo la celebración de un congreso que dé voz a la militancia, mientras Feijóo asegura que prefiere pues el método del dedazo. Yo no tengo ningún motivo para pensar que esto sea falso, porque también se han hecho eco algunos medios locales a los que cita el propio diario.es y aluden también a fuentes del interior del Partido Popular. Ilan Rubens, no es lo que están diciendo y lo que están manifestando los propios dirigentes. No olvidemos que esto no es ninguna exclusiva, esto no es nada que salte de la nada, son los propios dirigentes del Partido Popular gallego los que están diciendo esto mismo, que quieren un congreso que por otra parte Feijóo le ha concedido a Díaz Ayuso, pero que no parece dispuesto a concederle al Partido Popular gallego. Yo no entro tampoco a valorar ese aspecto, simplemente transmito lo que los propios dirigentes del Partido Popular están diciendo. Insisto, los propios dirigentes del Partido Popular están diciendo. Porque no se lo está inventando el diario.es, no me lo estoy inventando yo. Y abarcamos el Partido Popular después de toda esta retahíla que hemos ido viendo de escándalos y de corrupción y de polémicas, para hablar del último caso conocido de violencia machista. El martes pasado contábamos que había habido un asesinato machista y hablamos de la reacción jurídica a cuenta del último caso también de violencia vicaria. Pues bien, aquel mismo martes hubo otro asesinato. No lo trajimos el miércoles porque aún no se sabían las motivaciones y los detalles del crimen, y la información que había disponible de hecho era mínima por el decreto del secreto de sumario, pero ya podemos afirmar sin ningún tipo de duda que fue otro asesinato machista. Mira, os está dejando por ahí Irene una encuesta, ¿vale? Para saber si os gusta que os pasemos por el chat las noticias que vamos comentando, o si preferís que simplemente las comentemos aquí y que no os pasemos la fuente, ¿vale? Comentaba que ya podemos afirmar sin un margen de dudas de que es un asesinato machista. La niña de 14 años fue asesinada presuntamente por el hombre que apareció herido junto a su cadáver, un vecino que estaría obsesionado con ella, según el relato de distintos medios locales asturianos. Pero esta no es la única vez que el sospechoso ha sido denunciado, ya que según esta investigación del diario El Mundo, en 2019 fue condenado por acoso y en junio de 2020 fue absuelto por amenazas a 4 chicos que le denunciaron por separado. Algunas de las declaraciones que dieron las víctimas de este señor fueron las siguientes. Declararon que les dijo: se me turba la razón al verte, me estoy poniendo nervioso al mirarte, me gustaría ponerte una bolsa de plástico en la cabeza. 10 días antes, en esta misma calle donde el acusado hizo estas declaraciones a una de sus víctimas, había increpado a otra joven a la que le acarició la cara al tiempo que le decía: eres fantástica. ¿Te han decepcionado los hombres a lo largo de tu vida? Eres muy guapa. Me gustas mucho. ¿Quieres venirte conmigo? Otra de las mujeres que denunciaban este acoso dijo en declaraciones judiciales que le conocía de toda la vida, que eran vecinos hasta que se cambió de casa hacía 3 semanas. Y comenta que inicialmente no lo denunció, pero que lo hizo unos meses después, cuando al llegar a la misma parada del autobús vio que estaba acorralando a una chiquilla. Ella y otra mujer liberaron a la joven del acusado y salieron corriendo. Lo hablé con un amigo policía y me dijo que ya le habían denunciado más chicas, ahí decidí hacerlo yo.
Y aparte de estos dos casos que llegaron a los juzgados, hay muchos más testimonios que recoge este reportaje de El Mundo. No os lo puedo traer completo, no os puedo seguir contando más porque, según veis, aquí enseguida, en cuanto tiro un poquito para abajo, salta... No sé si lo veis, si no, os lo intento ampliar un poquito hacia abajo a ver si me va a dejar... No, no me va a dejar. Bueno, pues aquí abajo no me deja seguir bajando porque sale un banner de estos de hazte socio para seguir leyendo. Y he tenido que seguir la estrategia del F5, tira lo más rápido que puedas hacia abajo para leer el siguiente párrafo. F5, tira... Y así es como he ido sacando pues todos estos... He ido pudiendo leer toda la noticia. Sí, es lo que pasa, que es de pago. Pero aún así, pues El Mundo tiene este método para poder leerse lo que cuentan y es como he podido traeros esto. Entonces, pues bueno, para esta niña de 14 años ya es muy tarde, pero aún estamos a tiempo de que este tipo de cosas no puedan volver a pasar. Esto además nos lleva a acordarnos de la reforma de la ley de violencia sexual que se ha hecho recientemente y que en el relato de la derecha, de la ultraderecha y del negacionismo de la violencia machista, dice Indogek que use el F5. Efectivamente, eso es lo que yo estaba haciendo. Os voy a enseñar cuál ha sido el método por el cual yo me he leído la noticia, he ido bajando hasta que me ha dejado, pum, y así he ido leyendo párrafo por párrafo, dándole F5 una y otra vez. Métodos para piratear los muros de pago. No sé si esto está permitido en Twitch, pero yo os enseño este método. Bien, comentaba que esto nos hace acordarnos de la reforma de violencia sexual y de cómo banalizaba a la derecha, la ultraderecha y el negacionismo del machismo la necesidad de una ley que ellos banalizaban diciendo que querían prohibirles decirles cosas bonitas a las chicas. Cuando esto se tipificaba y se tipificó a partir de la reforma de esta ley como delitos de acoso. Porque luego pasan cosas como esta. Y todos nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ay, es que no se pudo hacer nada. Ahora tenemos herramientas para poder hacerlo y para que esto no pueda volver a pasar y se pueda tener sobre vigilancia este tipo de casos. Bien, os comentaba también el miércoles que estaríamos pendientes del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, porque ya estábamos sabiendo un par de cositas. Sigue hoy todavía de viaje en Marruecos, no sé si en el último par de horas habrá salido algo, pero esto era lo que pasaba ayer, unas horitas antes de que Sánchez iniciara su viaje a Marruecos. El Congreso... a ver, un segundito que creo que me he saltado algo. Me he saltado el... Aquí está, sí, lo tengo mal ordenado. Vale, es este. Esto es lo que pasaba unas horas antes de que Sánchez se fuera a Marruecos. Y es que el Congreso rechazaba el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara. Así, por una iniciativa de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, el Congreso ratificaba el apoyo a las resoluciones de la ONU que establecen que debe realizarse un referéndum en el Sáhara sobre su independencia. Spoiler, el PSOE votó en contra. A pesar del voto en contra del PSOE, la medida la resolución pudo salir adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular y las abstenciones de Vox y Ciudadanos. A pesar de este rechazo al volantazo de Pedro Sánchez en la postura de España con respecto al Sáhara, Pedro Sánchez decidió seguir con su agenda en Marruecos y ratificó su postura contraria a la voluntad del Parlamento, que fue lo que le transmitió al rey de Marruecos, afirmando que esta es la mejor posición en el interés general. España y Marruecos inician una nueva etapa basada en la comunicación permanente, la transparencia, el respeto mutuo y los acuerdos firmados. Afrontamos con responsabilidad este momento histórico que contribuiría a asegurar los intereses, estabilidad e integridad de ambos países, decía el presidente del gobierno a su salida de la reunión que mantuvo con el rey de Marruecos. El comunicado del que habla tiene 16 puntos, pero nos vamos a centrar en el primer punto, que es el que afecta a la independencia del Sáhara.
que es la vía que reclama la ONU para el Sáhara. España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de la autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo. Esto es completamente falso. Esto no puede de ninguna de las maneras estar conforme al marco de las Naciones Unidas. El marco de las Naciones Unidas va precisamente por la independencia, no la autonomía, la total independencia del pueblo saharaui y su oportunidad y su posibilidad de decidir su propio futuro, teniendo en cuenta que el Sáhara nunca, jamás ha pertenecido a Marruecos, por mucho que ellos se quieran inventar una historia común. Jamás ha pertenecido al reino de Marruecos. Insisto, jamás. Dice Yogurtu que no deja de ser curioso el voto a favor del PP, solamente lo puede entender como un voto para fastidiar al PSOE y no por empatía con el voto saharaui. Aquí discrepo, Yogurtu. Una de las cosas que sí generan consenso en España, una de las poquitas cosas que genera consenso en España ha sido precisamente siempre la postura con respecto al Sáhara Occidental y con respecto a su total independencia. Siempre, todos los gobiernos previos, salvo los coqueteos que tuvo Zapatero con el volantazo que acaba de dar ahora mismo Pedro Sánchez, han ido en esa línea y el Partido Popular siempre se había mantenido en esa misma línea. Puede que les venga bien en clave de electoral o en clave de lo que tú planteas. Sí, claro que les viene bien. Pero eso no quita para que ellos no se hayan movido ni un ápice de la postura que hayan tenido siempre. Aquí también reconozcamos las cosas cuando hay que reconocerlas también. No siempre hay que azotar a la gente cuando hay que azotarla. Sin más. Dice Cleo Sagasta que el Ministerio de Turismo de Marruecos ha firmado con Israel un acuerdo para que le visiten 200.000 en este año. Marruecos e Israel firmado un contrato para prospecciones petrolíferas en aguas canarias saharauis, de lo que Estados Unidos, Israel, Marruecos no va a llevar a la invasión sionista a un paso canario. Desconozco si esto es cierto o no, no tengo fuente. Cleo, tú puedes pasar la fuente por el chat, o si puedes mandarlo por el chat para que lo veamos, pero esto al final también viene arrastrado. Uno de los acuerdos que se hizo cuando Estados Unidos reconoció la autoridad de Marruecos sobre el Sáhara en los últimos días de la administración Trump fue precisamente esto y paralelamente llegaron a ese mismo acuerdo con Israel. Además, también creo recordar que en el marco de las negociaciones sobre Palestina con los países árabes del entorno, a excepción de Palestina, que no estaba en esas negociaciones de algo que les afecta directamente a ellos, igual que tampoco estaban en esas mismas negociaciones los saharauis, a quienes esto afecta directamente, y que además no olvidemos que esto, Irene, no hace falta que te lo pase por susurro, porque Cleo al tener el VIP lo puede mandar ella misma. Entonces, esto es un volantazo y como te decía Cleo, esto también se corresponde con lo que se hizo hace un año y pico, 2 años ya. ¿Un año y pico? Un año y pico fue cuando lo hizo Trump, creo que 1 año y medio, una cosa así. Bien. Y me he comido yo aquí algo, me he comido probablemente. Aquí está, sí. Y seguimos con el gobierno super progre chachipiruli más progresista de la historia. Porque el pasado martes la Comisión Europea presentaba una propuesta para actualizar la directiva de emisiones industriales y que incluye un endurecimiento para las macrogranjas por sus altos niveles de contaminación.
La propuesta prevé que las mayores explotaciones ganaderas de ganado vacuno, porcino y aves de corral vayan entrando progresivamente en el ámbito de aplicación de las nuevas normas, porque alrededor del 13% de las explotaciones agrícolas comerciales europeas son responsables del 60% de las emisiones de amoníaco y del 43% de las emisiones de metano de la Unión Europea procedentes del ganado. Repito, el 60% de las emisiones de amoníaco y el 43% de las emisiones de metano son responsabilidad de solo un 13% de las explotaciones agrícolas de toda Europa. Según la Comisión Europea, los beneficios para la salud de esta ampliación del ámbito de aplicación se estiman en más de 5.500 millones de euros anuales. Hacen estas estimaciones en términos de productividad económica, pero también en términos de ahorro económico en materia sanitaria, ¿vale? Pero el ministro Chachi Progre de Agricultura, que se posicionó del lado de la patronal ganadera y de las derechas que crearon, alimentaron y difundieron el bulo de Garzón, considera que es, cito textualmente, una muestra de algo que nos parece desplazado desde el punto de vista del calendario. Y esto lo dijo después de reunirse con la presidenta de COPA y con el presidente de COGECA, del que son miembros la COAG, ASAJA y UPA, organizaciones ganaderas patronales. Y que además Corporate Europe Observatory señala a estas mismas organizaciones por socavar en gran medida los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. Es decir, son precisamente estas organizaciones con las que se reunió el ministro Chachi Progre las que ponen la zancadilla a la pequeña ganadería, a la ganadería tradicional y a la ganadería de proximidad, que es la que sale perdiendo con las macrogranjas. A ver, nos pasa esto, Cleo, vamos a verlo. Me dice Cleo que la página no existe, mira a ver si me puedes... porque no me la recoge. No me la coge el enlace. Disculpa. Bien. También ha dicho Planas que le parece absolutamente irreal que en este momento, con la prioridad que tenemos en relación con la producción alimentaria, la Comisión Europea esta semana publique este borrador donde establece que, por ejemplo, una granja de 150 vacas es una instalación industrial sometida a las mismas normas que la industria química. Dice que le parece que esto está absolutamente fuera de lugar. Sin embargo, la propuesta de Bruselas ni siquiera habla de 150 vacas, sino que habla de 150 cabezas de ganado. Un concepto utilizado por las autoridades estadísticas y agronómicas y que se corresponden con 180 vacas adultas, 500 cerdos, 21.000 pollos de engorde, 10.700 gallinas ponedoras. Y también a 150 vacas lecheras o 180 vacas de 2 años o más. Tampoco la Comisión Europea prevé las mismas normas para una granja de 150 cabezas de ganado que para la industria química. Si acaso, explican fuentes diplomáticas relacionadas con el expediente, en términos muy amplios hay una lógica muy similar en el sentido en el que la granja debe solicitar un permiso a la autoridad local y luego, según la Directiva de Emisiones de la Industria, se necesitaría que una autoridad diera permiso para que se especifiquen las condiciones técnicas, pero los requisitos son completamente diferentes a los de la industria química. Con lo cual, esto también es una falsedad por parte o una manipulación por parte del ministro Planas, que o no se entera de lo que está, o ha sido tremendamente desinformado por la patronal ganadera, o directamente ha querido tergiversar las cosas porque no le apetece posicionarse contra las macrogranjas, porque posicionarse contra las macrogranjas ya hemos visto qué consecuencias tiene con Alberto Garzón.
Los objetivos del Pacto Verde Europeo tienen un horizonte y un camino que no puede dejarse de andar por mucha guerra que haya. Pues en parte estamos como estamos por no haber actuado antes. Estamos como estamos en materia energética, el precio de la luz sigue escalando a los precios que sigue escalando porque seguimos dependiendo del gas, en vez de depender de energías renovables como la solar o la eólica. Estamos como estamos porque hemos estado externalizando en macrogranjas la producción agraria y esto ha llevado que perdamos nuestra soberanía alimentaria, porque es mucho más barato producir en condiciones contaminantes, en condiciones de explotación y en condiciones de concentración económica, que hacerlo en términos de extensivo, en términos ecológicos. Y es más barato producir en estas condiciones fuera e importar que producir con unas condiciones sostenibles en casa y no tener que importar. Hemos vendido nuestra soberanía alimentaria al mejor postor. Y estas son las consecuencias, por eso es urgente y es imprescindible que aprovechemos la coyuntura actual precisamente para avanzar y que esto no nos pueda volver a ocurrir. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la invasión de Ucrania también. Se me está bajando la silla, se me ve un poquito menos que antes, vamos a ver. Yo es que también, según va pasando el tiempo, me voy haciendo pequeñito porque se me está haciendo larga la semana, la verdad, se me está haciendo dura esta primera semana, porque poder traeros toda esta actualidad con el grado de contexto y de profundidad con la que os la traemos, pues lleva mucho trabajo fuera de cámaras para preparar la documentación, para preparar el guión, para estudiar los temas, y la verdad que estoy un poco ya cansado porque hay que sumarle todo el trabajo que tenemos también para que salgan adelante los artículos de Público, para que salga adelante el programa de por las tardes, etcétera. Y ya el viernes, pues el cansancio va haciendo un poquito más de mella. Pero bueno, vamos sobreviviendo nuestra primera semana. Todavía no hemos muerto en el intento. Y todavía nos queda un poquito de gasolina y de mecha. Bien, como os decía, vamos a hablar un poquito de la invasión de Ucrania. Pero vamos a hablar, o al menos... pero no vamos a hablar desde el punto de vista del que yo puedo hablar, desde la perspectiva de la que yo puedo hacerlo, en base a mis conocimientos y a mi experiencia laboral y académica. Y vamos a hablar también un poquito de crímenes de guerra de una forma un poquito indirecta. Gracias a vosotros, dice Cleo que gracias por el esfuerzo, y Mamen dice lo mismo. Yo os quiero agradecer a vosotros, a todos los que estáis aquí acompañándome en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto que estamos iniciando, porque esto solamente tiene sentido si nos acompañáis, y esto solamente tiene sentido si a vosotros os resulta útil, si a vosotros os ayuda a informaros desde otra perspectiva, si a vosotros os ayuda a ver el contexto global, y si a vosotros os ayuda a comparar también, porque esto al final también, y este programa, pues veis aquí las diferentes fuentes que vamos cogiendo. Hago una vista aquí rápida a todo lo que tengo abierto: Diario Público, Cadena SER, El Plural, El Diario, El Salto, El Confidencial, El Mundo. Traeremos ahora documentos oficiales de la ONU, traeremos también documentos oficiales del gobierno, porque al final poder informarse es también, y informarse bien es también comparar las fuentes, y es lo que yo también intento hacer aquí, sumado pues un poquito también a las reflexiones que hago en base pues al contexto de todo lo que yo leo y me documento para poder traerlos esto. Bueno, lo preguntas por Edmundo exactamente, El Mundo. He traído noticia del Mundo, esta que veis aquí, que hemos estado hablando antes, que ya se me ha vuelto a quedar bloqueada para pedirle, porque ya me piden otra vez que pague. Esta que os traía aquí es del Mundo también. También hay que informarse por El Mundo, también contrastando la información siempre,
pero también hay buenos periodistas en el mundo. Igual que también hay buenos periodistas en La Razón, igual que también hay buenos periodistas en el ABC, igual que también hay buenos periodistas y malos periodistas en todos los medios de comunicación. Hay gente de la que no depende el resultado final. Irene y yo mismamente hemos trabajado en ocasiones, en varias ocasiones para medios como Antena 3. Y nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho. No nos sentimos orgullosos del trabajo que se hace en determinados puntos en Antena 3. Por supuesto que no. Nos avergüenza muchas de las cosas que leemos en estos medios de comunicación. Por supuesto. Pero eso no quita para que haya buenos profesionales en todos esos medios de comunicación, y a mí me gustaría no estigmatizar a alguien porque trabaje en esos medios. Y vuelvo al tema que estábamos tratando, porque ya me está Irene llamando al orden, ya me está diciendo que me estoy liando, así que reconducimos y volvemos a lo que os quería traer aquí como, digamos, primer aproximación, ¿no?, a los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Y lo primero que quiero hacer es recordar a los compañeros que han sido asesinados en esta guerra, porque tengo la sensación de que se nos está olvidando que hay periodistas que están siendo asesinados en esta invasión. Oksana Baulina, asesinada el 27 de marzo en Kiev. Pierre Zakrzewski y Alexandra Kuvsninova, asesinados el 14 de marzo en Joreca. Brent Renaud y Juan Arredondo, asesinados el 13 de marzo en Irpin. Evgeny Sakun, asesinado el 1 de marzo en Kiev. Y ya os digo, no quería dejar pasar la oportunidad, esta primera vez que vamos a hablar de una forma un poquito más directa de cosas relacionadas con la guerra de Ucrania, para recordar a los compañeros que están siendo asesinados. Recuerdo que nos estaba comentando Susovich que hoy hay una manifestación a las 8 de la tarde en el Ministerio. No sé si Susovich nos puede recordar los datos de la manifestación de esta tarde por el asesinato hace 19 años de José Couso. Y si nos recuerda ahora Susovich, que no sé si sigue por ahí, los datos de dónde va a ser la manifestación, pues lo recordamos también, porque las guerras tienen muchas víctimas. Mueren civiles, muere la verdad y mueren los periodistas por hacer su trabajo, por tratar de evitar que muera la verdad. Así que mi recuerdo siempre para ellos, y seguimos con más cositas de la guerra en Ucrania. Como la mayoría ya sabréis, el martes intervino Zelensky en el Congreso. Y en su intervención, más allá de lo que ya recordamos del tema de que ni los que bombardeaban eran tan buenos, ni los bombardeados eran... Perdón, al revés, que ni los que bombardeaban eran tan malos, ni los bombardeados eran tan buenos, pues al margen de la anécdota de blanqueamiento de la dictadura franquista del golpe de Estado del 36 y de... a la luz de estas declaraciones, el blanqueamiento de la aviación Cóndor nazi. No olvidemos que el bombardeo de Guernica fue perpetrado por la aviación, por la Legión Cóndor de Adolf Hitler, con lo cual, con esto de que no eran tan malos, también están blanqueando el nazismo. Pues bien, aparte de esto, Zelensky señaló a 3 empresas españolas y les pidió que abandonen sus relaciones con Rusia. Una de estas empresas era Maxam, una empresa dedicada al tráfico de explosivos y municiones de armas de fuego, entre otras cosas. Maxam tiene presencia en más de 100 países, 140 filiales en unos 50 mercados y más de 6.000 empleados y 80 instalaciones industriales. Una de las empresas que forman este conglomerado es Expal, que da cobijo a varios exaltos cargos políticos y militares de defensa y del CNI, y a uno de los gurús políticos de Vox, Rafael Bardají. Rafael Bardají fichó por Expal en 2019.
Ese mismo año se incorporó a este órgano el diplomático Jorge Dazcayar, exdirector del CNI con Aznar y ex embajador en Estados Unidos. Rafael Bardají, este gurú de Vox, es un exdirigente de FAES de José María Aznar, miembro de la dirección de Vox, enlace de Vox con Steve Bannon, y fue además uno de los miembros del equipo de negociación con el PP de cara a la investidura de Moreno Bonilla. Junto a él fueron parte de este equipo negociador Ortega Smith y Francisco José Contreras, este último miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, la asociación que tuvo 6 ministros franquistas y que impulsa el debate del que ya hemos hablado muchas veces las últimas semanas desde Pandemia Digital. ¿Os acordáis de este que os comentaba que en sus 3 primeros meses de vida había obtenido del ayuntamiento... ¿Cuánto era? Lo tengo por aquí. Había obtenido en sus 3 primeros meses de vida 16.400 euros. Pues bueno, pues aquí también tenemos al diario El Debate. Bien, y lo siguiente es que tan solo 2 días después de haber pedido que estas empresas con vínculos con la ultraderecha española y con vínculos con los altos cargos políticos de España cesaran sus negocios con Rusia, y solo 2 días después de haber aludido al bombardeo por parte de la aviación nazi del pueblo de Guernica, a Zelensky no se le ha ocurrido otra cosa que ir al Parlamento griego y cederle la palabra a un neonazi miembro del batallón Azov. Como veis, en este programa vamos a denunciar a Rusia, sí, pero también vamos a denunciar al fascismo ucraniano, que ha alcanzado cuotas de poder indignantes desde que estalló la guerra del Donbass en el año 2014 y que se ha apresurado y que ha alcanzado cuotas nuevamente inimaginables a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Y también en la estela de las consecuencias de la guerra de Ucrania, hemos visto cómo Rusia ha sido excluida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y a mí me parece maravillosamente bien que estados que incumplen los derechos humanos sean excluidos de este organismo internacional. Pero os pido lo mismo para todos. Pido que también sean excluidos de estos organismos internacionales todos aquellos países que vulneran los derechos humanos. Aquí os traigo la lista de los países que han ido formando en los distintos años este comité. En él encontramos países tan respetuosos con los derechos humanos como, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Polonia, Arabia Saudita, Afganistán. Vamos a ver alguno más que haya por aquí. Venezuela, la República de Corea. Todos estos han formado parte. Israel... Bueno, Israel vamos a mirar a ver si ha formado parte, pero me juego el culo a que sí. No, mierda. Un segundito. Buscar... Pues mira, Israel no ha formado parte del Consejo de Derechos Humanos, al menos no desde el año 2008, que es cuando tenemos recogido esto. Y son fuentes, insisto, fuentes oficiales, ¿vale? No está fuera, lo tenéis aquí, mira. Os voy a decir... Mira, Venezuela estuvo el año pasado, estuvo dentro del Consejo de Derechos Humanos, en el año 2021 también, en el año 2020 también, en el año 2018 también, en el año 2017 también, en el año 2016 también, en el año 2015 también, en el año 2014 también, en el año 2013 también. O sea, Venezuela sí ha estado, a pesar de estar sancionada, sí ha estado, Cleo. Sí está, porque ya os digo, aquí tenéis todos los miembros que han sido, que han formado parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ya, otra cosa es que no tengan, dice Cleo que no tienen voto. Otra cosa es que no tengan voto, pero forman parte. A Rusia no le han quitado el derecho a voto, a Rusia le han quitado el estar presente dentro de la comisión. Yo digo, adelante, todo aquel que no defienda o que no cumpla con los derechos humanos en su país no puede tener una representación, porque entonces vamos para atrás en vez de ir para adelante. Y tenemos que ir para adelante, y para eso es imprescindible que quien toma las decisiones en materia de derechos humanos por lo menos los respete. Por lo menos, como mínimo, los respete. Y vamos a ver, esto que me pasabais antes. Joder, ¿no lo tenéis en castellano? Esto es lo que comentabais antes, que han llegado a un acuerdo Estados Unidos, Israel y Marruecos para incrementar el número de vuelos. Dice doctor Pectol que pocos países lo respetan. Sí, pocos países respetan al 100% los derechos humanos. Pero joder, un mínimo. Un mínimo. Muchas gracias por el beat, Rodrín. Ha sido parecida por Arabia Saudita. No entiendo. Ha sido precedida por Arabia Saudita. No entiendo muy bien a qué te refieres, Rodrín, con el comentario, pero muchísimas gracias por el beat. Decíamos, esto es lo que comentábamos antes, que nos han pasado ya la fuente para que la tengáis. La vuelvo a pasar yo por si se ha perdido. Y es eso, lo que nos comentabais, que Marruecos ha llegado a un acuerdo con Israel para presida la comisión. Sigo sin entenderte, Rodrín, dice la Comisión de Derechos Humanos, pero si puedes hacer una frase completa, para mí sería muchísimo más fácil entender a qué te refieres. Buen provecho, Repatris, que esté rica la comida, y ya sabes que me debes unas croquetas, por cierto. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la última noticia que tenemos esta semana, esta primera semana de la redacción de Pandemia Digital, y es que tiene mucha tela. Cerramos la semana con el encuentro internacional de la criptosecta destapada por Tamayo, y que va a celebrarse este fin de semana en Badalona a pesar de las detenciones. Os refresco un poquito la memoria. Esto es una nota del Ministerio del Interior de cuando la policía desmanteló hace apenas una semana y media, 2 semanas... hace 2 semanas. Hace 2 semanas, cuando la Policía Nacional desmanteló un entramado que captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en trading y en criptomonedas, que era además, según las investigaciones, presuntamente, o como lo queráis decir, una estafa piramidal que además tenía componentes de grupos de presión coercitiva, como lo llaman los expertos, pero que al final, pues para que nos entendamos un poquito en plata, con técnicas de secta, ¿vale? Pues a pesar de que la policía ha desmantelado este entramado, pues esta criptosecta tiene un acto internacional que se va a celebrar este fin de semana en Badalona, lo cual me resulta cuanto menos curioso que se permita este tipo de acontecimientos. Pero bueno, a ver, Rodri Hood nos dices, la Comisión de Derechos Humanos de UNO ha sido precedida por Arabia Saudí hace pocos años, generando una gran polémica. Sí, completamente, vale. Ahora entiendo a qué te refieres. Sí, claro, se generó una gran polémica. Pero ¿cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia ha sido ninguna. Porque año tras año han seguido, como ya hemos visto, apareciendo en los distintos países que pasan por estos mismos temas. Dices tú el precedente de Arabia Saudita. Vamos a ver los años. Arabia Saudita, ¿en qué años ha estado? Arabia Saudita entró por primera vez. Hay registro. El primer registro que hay es de 2006, que es el primer año de registro.
Alemania, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, no, 2013 no, perdón, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y hasta 2019. La consecuencia ha sido cero. Mucho escándalo, pero desde 2006 hasta 2019 ha estado ininterrumpidamente, salvo un año, representada. Pero vamos a ver Qatar, de quien tanto estamos oyendo hablar últimamente con el tema del mundialito de marras. Porque Qatar entró en 2007, estuvo en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Y Emiratos Árabes, vamos a verlo. Emiratos Árabes también, hasta el año 2000, entre el año 2013 y el año 2018. Países donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho. Los homosexuales están condenados a la cárcel. La esclavitud es legal. Y eso, digamos, lo primero que podemos contar, pero también hablamos de dictaduras, hablamos de torturas, hablamos de que muchas veces estos países también se ha demostrado financiación de grupos terroristas integristas. También encontramos que estos países son también habitualmente los patios traseros donde llevar a cabo, ¿cómo lo llamaban? Técnicas de interrogatorio mejoradas, lo llamaban en la CIA. Porque esto es el patio de juego de atrás donde nadie mira de todo. Entonces, si retiramos la membresía del Comité de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Rusia, hagámoslo con todos los países que vulneran los más fundamentales derechos humanos, los más básicos. Y lo mismo me da de un, digamos, espectro ideológico que del otro. Todo aquel que no respete los más básicos derechos fundamentales no pueden tener una silla aquí, porque son los que deciden sanciones, porque son los que deciden el futuro, porque son los que deciden qué es lo que se hace en materia de derechos humanos. Y como dice Cleo Sagasta, y los disidentes encarcelados o asesinados, como los 81 sauditas a los que decapitaron no hace demasiado. Entonces me parece, vaya, que... Y Estados Unidos, mira, dice Irene que Estados Unidos los primeros, y estoy completamente de acuerdo, es otro país que incumple reiteradamente los derechos humanos. Así que nada, hasta aquí las noticias, hasta aquí la redacción de Pandemia Digital de esta primera semana. Espero que os haya gustado. Estoy viendo que ha habido algunos cortecillos a lo largo del programa de hoy. Intentaremos mejorarlo. Recordaros que este fin de semana, el domingo, tenemos la Junta de Accionistas. La Junta... A ver, breaking news, me dice Irene. El informe del Consejo del Poder Judicial considera que la ley trans puede discriminar a las mujeres no transexuales y pide más controles. Pues vamos a ver qué es lo que dicen. Última hora, actualidad manda, así que ampliamos un poquito a ver qué dice esta gente. El informe será debatido el próximo 20 de abril en el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial está secuestrado por el Partido Popular desde hace 4, 5 años ya. El borrador del informe del Consejo se estudiará el próximo 20 de abril sobre la ley trans, que pone pegas a algunos de los aspectos fundamentales y exige, en general, más controles al proceso de cambio de sexo ante el registro civil. Los ponentes especifican que no cuestionan el derecho a la identidad sexual, pero sí ponen pegas, por ejemplo, a que los menores entre 14 y 16 años puedan cambiar su referencia en el registro civil solo con el aval de la presencia de sus representantes legales. También los vocales apuntan
a que algunos artículos de la medida implican discriminación indirecta de las mujeres no transexuales y cita, por ejemplo, el deporte como una de estas situaciones. El informe entiende que la ley trans tiene preceptos que contraducen el derecho fundamental a la igualdad en la medida en que propician el indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, la discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en el ámbito subjetivo. Pero vamos a ver, medidas de discriminación positiva se llevan aplicando en este país desde que hay una ley de igualdad, porque se hace precisamente para eliminar las discriminaciones que hay. Es la esencia. Sí, Irene, te mato, me acabas de abrir un melón del carajo, te mato. Así que vamos a hacer una cosa, a ver si os parece bien, porque son las 3 y pico de la tarde ya, llevamos 1 hora 40, este tema no me lo he podido preparar, así que si os parece, lo dejamos para el lunes, acabamos por aquí la semana de la redacción. Os vuelvo a recordar, este domingo tenemos Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas es una reunión que tenemos con todos los suscriptores y con todos los miembros de Patreon. Os animo a que os suscribáis si todavía no os habéis suscrito a Pandemia Digital en Twitch. Os animo a que, si preferís, os hagáis mecenas a través de Patreon, a que participéis este domingo en la Junta de Accionistas. Mandaremos el enlace para uniros a la reunión por Discord y por Patreon, y os paso por aquí ahora mismo por el chat el enlace de Discord y el enlace de Patreon. Ahí va, me he dejado ahí. Os dejo ahí los 2 enlaces por si os queréis animar. Os recuerdo también que estamos sorteando este libro, de los neocon a los neonazis. Estamos sorteando entre todos los suscriptores, pero si os hacéis suscriptores por más de 6 meses del tirón, o si os hacéis mecenas de más de 10 euros en Patreon, os lo mandamos 100% asegurado. Así que, lo dicho, ayudarnos a mantener vivo este proyecto. Suscribiros. A los de YouTube os dejo detrás de, cuando tenemos aquí el vídeo, os dejo los vídeos a los que os he hecho referencia, que son el programa de ayer de repaso de la actualidad semanal y el programa de la entrevista con Carles Tamayo sobre el tema de I Am Academy. Y nos vemos el lunes a los que nos vea el domingo en la Junta de Accionistas. Muchísimas gracias y... se me olvidaba, nos vamos a ir con Cristóbal. Cuando aterricemos en su canal, recordadle que os tiene que rezar el Ave Bezos. Él ya sabe de qué va, le decís Ave Bezos y le exigimos entre todos que nos rece esta oración que ha hecho. Así que nada, hasta el lunes o en su defecto hasta el domingo. Muchísimas gracias por aguantarme. Chao. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo y ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfección.